Santiago dice, si alguno está afligido entre vosotros, ¿quién ha leído el libro de Santiago? ¿Sí? ¿Alguien lo ha leído? ¿Sabe la respuesta a esa pregunta que plantea Santiago? Si alguno está afligido entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Haga oración, cante alabanza. Sí, cante alabanza a Dios, ¿no? Y creo que a veces uno no tiene en cuenta la importancia de alabar, ¿no? La importancia de alabar en medio de la aflicción. ¿Y por qué es importante el tema de la alabanza? Y porque a través de la alabanza, nuestro corazón, nuestra boca le recuerda a nuestro corazón quién es Dios y lo que Él hace. Y cuando a través de la alabanza el corazón escucha quién es Dios y lo que hace, tu corazón encuentra calma. Por eso, si estás afligido, lo mejor que puedes apuntar a hacer es alabar a Dios, y cuanto más cuando lo haces con el pueblo de Cristo. Amén. Quiero que vean una imagen ahí en el PowerPoint. ¿Sí? Si ustedes ven ahí, es un gusanito, y lo que ven ahí es que ese gusanito está como haciendo un caminito, ¿no? Está comiendo algo. ¿Y qué es lo que está comiendo? Está comiendo madera, ¿no es cierto? Y te estoy hablando ahí, o estás viendo a la polilla. La polilla, aquella que se alimenta de la madera, ¿no es cierto? Ahora, no digo que se ve tierna la polillita, ¿sí? Pero esta polillita es una plaga para la madera. Porque cuando esta polillita empieza a comer la madera de esa manera, de a poco la va debilitando, y llega un momento en que la madera ya no sirve para absolutamente nada, hay que tirarla, ¿no es cierto? Miren cómo después queda la madera. Es una madera toda con huecos. Es una madera que estéticamente se ve mal, pero tampoco que sirve, porque todos esos huecos es lo que se ve, pero adentro de la madera, todos esos huecos se unen. Entonces, si alguien le da un golpe a esa madera automáticamente, ¿qué pasa? Se rompe, porque fue ya debilitada, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene polillas en su madera, lo común es que esta persona, quiera contratar a alguien para acabar con las polillas, porque si no trata a tiempo con esta plaga va a destruir lo que tiene, y sobre todo si tiene un techo de madera, ¿no es cierto? Una casa de madera. Una polilla puede ser muy destructiva, pero ¿qué es lo que puede ser una plaga para la iglesia? ¿Qué es lo que puede, de la misma manera que una polilla, debilitar al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios? Y tiene que ver con los conflictos, las divisiones y los desacuerdos entre hermanos. Esa es la plaga de la iglesia. Hay muchas iglesias que, como esa madera, han sido debilitadas por desacuerdos, por enemistades, por conflictos, por asuntos no tratados en medio de los hermanos. Nosotros a veces pensamos que no estar de acuerdo o no estar en la misma página o empezar a tener conflictos con alguien de la iglesia es algo pequeño, es algo que no afecta, es algo que no es peligroso, pero ¿sabes qué? Es muy peligroso, porque así como la polilla destruye la madera en un periodo de años, de la misma manera los conflictos que tenemos entre nosotros, cuando se mantienen a lo largo del tiempo, terminan debilitando lo precioso que Dios nos ha dado a todos, y es la unidad. ¿Qué significa esto de la unidad? Significa que Dios en Cristo nos ha hecho un solo pueblo, una sola familia, un solo cuerpo. Pero los conflictos, esas polillas silenciosas, lo que hacen es eso, es que ese cuerpo, esa familia, ¿sí? Ese pueblo empiecen a ¿qué? A desmembrarse, a dividirse, a convertirse en islas. Y es ahí cuando es muy difícil que la gente de afuera pueda ver la luz del Evangelio. Jesucristo en Getsemaní, Él oró por algo en específico. Padre, te ruego que así como tú y yo somos uno, ellos también, los que han creído, sean uno. Padre, para que el mundo vea que tú estás en ellos. Para que el mundo vea que esto es real. Vamos a Filipenses
El título de la predicación de hoy, Arturito, y para todos, es La defensa de la unidad de la iglesia. ¿Sí? La defensa de la unidad de la iglesia. ¿Sí? Vamos a ir a Filipenses. Capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sí? El apóstol Pablo escribe esta carta, y cuando tú lees la carta, vos ves que esta iglesia no es una iglesia como la de los corintios. O sea, en esta iglesia están combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es una iglesia que está madurando, que está floreciendo, es una iglesia que se está extendiendo. Es una iglesia en donde Dios está, ¿no es cierto? Es una iglesia en donde se puede ver el Evangelio. Qué bueno ser parte de la iglesia de los filipenses. Pero sabes que muy silenciosamente Pablo, y de seguro de esto se enteró Pablo cuando fue Epafrodito a visitarlo, de que había algo que estaba sucediendo en dos hermanas de la iglesia. Ahí en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, versículo 3, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Había dos mujeres en la iglesia que no tenían el mismo sentir, no estaban de acuerdo entre ellas, había un conflicto entre ellas. Habían desacuerdos. La Biblia no afirma acá qué conflicto tenían, porque eso no es lo importante. Lo fundamental y el problema era que ellas no estaban en unidad. Y Pablo ve que este conflicto, imagínate, entre estas dos hermanas puede ser la polilla que termine destruyendo y debilitando a la iglesia de los filipenses. Y Pablo por eso en esta carta va a mencionar mucho acerca de la unanimidad. Por ejemplo, ahí en el versículo 27, ¿sí? Ahí aparece, ¿no? El concepto que habíamos hablado anteriormente de solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo es el comportamiento digno de un cristiano? Y bueno, que estén en armonía, ¿no? Los unos con los otros, que estén unánimes. Y después dice que estén unánimes combatiendo juntos por la fe del Evangelio, que juntos apunten hacia el mismo objetivo. Y por eso ahí en el versículo 1 del capítulo 2 aparece la expresión por tanto. O sea, por todo esto que ya les vengo hablando, se suma esto que ahora vamos a empezar a leer. ¿Y qué es lo que hoy vamos a tratar? Hay una pregunta que surge, ¿no? En medio de todo esto. ¿Cómo nosotros podemos defender la unidad de la iglesia? ¿Cómo podemos defender la unidad de la iglesia? Y vamos a responderlo de esta manera: examinando lo que Dios nos ha dado en Cristo y tenemos en Cristo. La manera de defender la unidad de la iglesia, la manera de impedir que la plaga de los conflictos, de los desacuerdos entre nosotros crezcan y debiliten la iglesia, es examinando, recordando, contemplando lo que Dios nos ha dado en Cristo y tenemos en Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en Cristo? Y bueno, lo primero de eso es su compañía, ¿no? Ahí Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo tenemos consolación. La palabra consolación tiene que ver con acompañar a alguien de manera presencial o estar presente
en la vida de alguien que está pasando por un tiempo de aflicción, ¿sí? ¿Se acuerdan de Job? Que él estaba pasando por tiempos muy difíciles en su vida. ¿Y qué hicieron los amigos? ¿Fueron a qué? A visitarlo. ¿Para qué? Para consolarlo. Después no le salió, porque terminaron diciendo cosas que no tenían que haber dicho, pero ellos fueron y dicen que se quedaron varios días en silencio con Job, ¿sí? Aún Pablo, ahí en 2 de Timoteo, dice que él estaba en prisión y dice que Onesíforo fue y le visitó, ¿no? Y lo confortó. ¿Por qué lo confortó? Porque Onesíforo fue a visitarlo, ¿sí? Lo consoló por su presencia. Toda persona que es creyente ha experimentado, está experimentando o en algún momento experimentó la compañía de Cristo. A Cristo no le podemos ver, pero tú sabes que su compañía y su consuelo están porque Él está presente. Jesús dijo a los discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Eso no es una solamente expresión para que vos digas: Él va a estar conmigo. Y vos lo repitas: Él va a estar conmigo, Él va a estar conmigo, Él va a estar conmigo. Sino que Él dijo eso porque Él realmente va a estar con nosotros. Mira, leamos ahí en 2 de Timoteo 4:17. Y lo vamos a leer desde el 16. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El apóstol Pablo estaba en una cárcel húmeda, en una cárcel oscura. De esta el apóstol Pablo no iba a salir con vida, porque después lo iban a decapitar por causa del Evangelio. La persecución estaba incrementándose a pasos agigantados, y Pablo dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Él tenía la ciudadanía romana, y como ciudadano romano, él tenía la posibilidad de que dos personas vinieran a testiguar en medio de ese juicio a favor de Pablo. ¿Aparecieron personas? No, dice: todos me han abandonado. ¿Y por qué no aparecieron personas? Y porque si Pablo estaba ahí en prisión por causa del Evangelio, por causa de Cristo, ¿qué pasa si venían dos personas? Iban a ser asociadas con lo que Pablo es, con lo que Pablo predica, y también les iba a ir como Pablo. Entonces tenían miedo y por eso no aparecieron ahí. Pero dice Pablo ahí en el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado, dice, y me dio fuerzas. Pablo, como cristiano, en medio del abandono, en medio de la dificultad, contaba con la compañía de Cristo. Y la compañía de Cristo dice acá que le dio fuerzas. La compañía de Cristo acá lo confortó y lo consoló. Y por eso él siguió estando firme, ¿no es cierto? Todo creyente ha experimentado, está experimentando o va a experimentar la compañía de Jesús. Si tú no eres creyente, esto es imposible. Tú no le puedes decir a una persona que no es creyente que Dios está a su lado. Porque es diferente la manera en la que Dios está de nuestro lado y a nuestro lado en nosotros como creyentes que en aquellos que no lo son. Un no creyente, no porque Dios no esté presente, sino porque el incrédulo no lo puede experimentar. No lo puede experimentar porque está muerto. No puede experimentar lo divino porque está muerto. Entonces, en Filipenses, ahí en la carta de los Filipenses, la idea es esta: ustedes tienen en alguna manera el consuelo de Cristo a través de su presencia. Sí, tendrían que decir los filipenses porque son creyentes. ¿Tú qué responderías a eso? ¿Has experimentado la compañía y la presencia de Jesús como Pablo en momentos difíciles? ¿Qué ha pasado?
¿Sí o no? Sí, no responda así porque sí. Si realmente lo has experimentado. ¿Lo has experimentado? Bueno, sí, porque sos creyente. Vamos otra vez a Filipenses. Lo segundo, el consuelo de amor de Cristo. ¿Sí? Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. El consuelo de amor tiene que ver con una súplica, con un mensaje, con una exhortación de ánimo a aquel que está padeciendo. El hecho de que una persona esté presente es importante, pero el hecho de que esa persona que está presente te consuele con sus palabras es también necesario. Es muy necesario. ¿Cuál es el consuelo que Dios nos da y que experimentamos como creyentes? Y dice ahí el consuelo de amor, o el consuelo de su amor. O sea que cuando tú estás pasando o atravesando por situaciones difíciles, lo que hace Cristo a través de su presencia es ayudarte a ver, a entender, a clarificar en tu mente el amor que Él te ha ofrecido o el amor que el Padre ha entregado. Nosotros a veces vemos a creyentes que están muy desanimados y a veces decimos, ¿cómo hago para animar a este creyente que está tan desanimado? ¿Qué versículo podría abrir? El mayor consuelo que un creyente puede tener en medio de cualquier pérdida es recordar el amor de Cristo. No hay medicina eficaz para un creyente que no sea esta. En medio de tu dificultad, a veces uno piensa que ir a la cruz y mirar el amor de Dios no es suficiente, no alcanza. Pero realmente si eso no es el consuelo en tu dificultad, nada de lo que puedas tener o recuperar en este mundo va a ser un consuelo a largo plazo que traiga calma a tu corazón cuando esté herido. ¿Entiendes? No puedes como creyente tener un consuelo fuera del mayor consuelo que puedas tener, y es el consuelo del amor de Dios. Ahora, ¿cómo es el amor de Dios? Mira, vamos a revisarlo. ¿Cómo es este consuelo de este amor? Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El consuelo de amor de Dios tiene que ver con un amor que es intenso, un amor que es innegable. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dijo te amo, Él extendió hacia ti y a la humanidad algo real, pero eso que extendió de manera real lo hizo de una manera sacrificada, entera y generosa. ¿Y qué fue lo que Él hizo de esa manera? Dice, de tal forma amó Dios al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo. Cuando vos estás en medio de la dificultad, es este amor el que trae el consuelo, saber que hay alguien que te ama de esta forma. Nadie en el mundo, ni tu madre, te van a poder amar de esta forma. No hay alguien que pueda romper el récord de amor de Dios. Nadie, nunca, jamás. Si se juntara todo el amor de todos los hombres, de toda la historia, de todo el mundo, para poder consolarte, ese amor ni siquiera alcanzaría un poco para poder satisfacer la necesidad de tu corazón de ser consolado. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ese es el consuelo que un creyente tiene en medio de la dificultad, y que Pablo dice, ustedes lo han tenido, tienen este consuelo, el consuelo de amor. Tú tienes este consuelo de amor cada vez que vienes a una santa cena, ¿o no?
Dios te reafirma otra vez en la obra de Cristo, en esa obra de amor, y trae consuelo en tu dolor. Vamos a Romanos 5 y 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es un amor intenso, innegable, pero es también ilógico el amor de Dios. Es ilógico, mirá, dice ahí que alguien estuvo dispuesto a dar lo más preciado que tenía por gente que lo menospreciaba. Que alguien estuvo dispuesto a entregar toda bondad cuando la otra persona a la que extendía esa bondad no quería saber absolutamente nada de aquel que estaba dando el regalo. Es ilógico este amor cuando uno se anima a dar un buen regalo a alguien y cuando ese alguien es bueno contigo. Cuando vos le dices a un niño, no, vamos a llevarle este regalo, no, él es re malo conmigo, mamá. El niño tiene nuestro corazón también. Nosotros no damos regalos y damos generosamente a aquellos que no están con nosotros, a aquellos que no han sacrificado por nosotros. Así somos todos nosotros. O sea, en la lógica humana entra que tú ames a otro como ese otro te ama a ti. Pero en la ilógica divina, el Dios eterno y bueno entrega a cada uno de nosotros de manera generosa su amor a gente que lo odia, a gente que lo aborrece y lo manifiesta con sus conductas, con sus decisiones, con sus pensamientos. Es un amor ilógico y ese amor, ver ese amor que Dios te da a ti y a mí, consuela, ¿no? Y vamos a ir a Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínate este amor, es intenso, innegable, es ilógico, pero es inquebrantable, es interminable, ¿sí? Nunca, en ninguna circunstancia vas a perder este amor. No hay lugar en donde te puedas escapar de este amor. Este amor va a seguir estando cuando estés vivo y va a seguir estando del otro lado cuando pases a la eternidad, cuando mueras. ¿Quién podría ofrecernos tal tipo de amor? Nadie. Entonces, este consuelo de amor es el que han experimentado los filipenses. Y si tú eres creyente, lo has experimentado. ¿Está este amor? ¿En alguna manera hay consuelo de amor de Cristo en tu vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay? ¿Giovanni, hay o no hay? ¿Hay? Sí, me dice Giovanni. ¿Sí? Vamos otra vez a Filipenses. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, dice, si hay alguna comunión del Espíritu. ¿Sí? ¿Hay alguna comunión del Espíritu en ustedes, el Espíritu de Cristo? Bueno, acá la palabra comunión tiene que ver con participación fraternal, ¿sí? Tener cosas en común con otro, ¿no? Es el sentido de la amistad. ¿Amistad qué significa? Tener cosas en común con el otro. Cuando tú tienes un amigo muy querido y va a tu casa, vos le dices, sentite como en casa. ¿Sí? Puedo agarrar esto y claro, si sos mi amigo. Y tienen cosas en común, ¿por qué? Porque a veces vos ves a los amigos, yo cuando era joven, mi amigo tenía mi ropa y yo tenía la ropa de mi amigo. Y yo decía, pero tanto amor van a tener. Y sí, porque somos amigos, ¿viste? Nos enfrentamos las cosas, compartimos, y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay comunión, hay amistad, hay koinonia, que es la palabra comunión. Entonces, ¿qué significa esto, comunión del Espíritu? Que nosotros tenemos cosas en común
con respecto a Dios, que lo que es de Dios también es nuestro. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una relación por causa de Cristo con Dios a través de su Espíritu. Hay una comunión con el Espíritu. Por el Espíritu es que tenemos vida eterna. Jesús le dijo a la samaritana, si tú pruebas del agua que yo tengo, ¿sí?, de tu interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y tiene que ver con el Espíritu Santo, dándonos la vida de Dios, transmitiéndonos la vida de Dios, dándonos la vida para poder conocer a Dios, percibir a Dios y disfrutar de Dios. Todos los creyentes tenemos esto. ¿Por qué lo tenemos? Bueno, vamos a ir a 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿qué dice acá? Mora en nosotros, somos el templo de Dios. Y si somos el templo de Dios, más vale que vamos a tener lo que Dios tiene. Y somos de Él. ¿Y qué es lo que tenemos de Dios? Bueno, hay un montón de cosas que tenemos y son preciosas y son celestiales con respecto a Dios en medio de nosotros, pero vamos a revisar dos de ellas. ¿Qué es lo que tenemos de Dios o compartimos de Dios por causa del Espíritu de Cristo que está en nosotros? Bueno, vamos a ir a Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces nosotros, por causa del Espíritu de Cristo que está en nosotros, ¿qué experimentamos? Experimentamos poder en medio de nuestra humanidad en relación al pecado. Nosotros hoy podemos vivir una vida que le agrada a Dios, porque su Espíritu hoy está en nosotros y disfrutamos de ese poder para no rendirnos más ante el poder de la carne. Antes nuestra mano quería robar, nuestra mano robaba. Antes nuestro ojo quería ver lo malo, nuestro ojo lo veía. No podíamos, por más que quisiéramos, escapar del lazo en el que nos tenía cautivos la carne, el pecado. Nosotros no podíamos. Pero ahora podemos disfrutar del poder ¿de quién? Del Espíritu de Cristo. Y por causa de eso, hoy podemos nosotros decir que tengo una vida distinta. ¿Cómo ves esta vida distinta? Cuando hay bautismos acá en la iglesia, ¿qué cuentan las personas? Antes yo era y ahora soy. Antes yo hablaba así y ahora hablo así. ¿No es cierto? Bueno, ahí se ve que está la comunión del Espíritu. El compartir del Espíritu, la amistad con el Espíritu, porque si no, no tendría el poder para cambiar de la manera en la que lo ha hecho. ¿Ustedes han experimentado eso? ¿Los tengo despiertos, sí o no? Díganme ustedes, a ver, con la cabeza, sí o no. Si realmente lo has experimentado, o sea, si no has experimentado esto, o sea, no hay vida. No hay vida, hay muerte, porque cuando el Espíritu viene a tu vida, Él te cambia. Y a medida que pasa el tiempo te cambia más y más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está hoy contigo, está dentro tuyo, ¿no es cierto? El Espíritu de Cristo. Segundo, mirá, y vamos ahí en Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través del Espíritu, ¿qué podemos tener? ¿Qué ha sido derramado? Según este versículo. Dice,
el amor de Dios. Eso ha sido derramado en nosotros. Un creyente no puede decir yo no puedo amar, yo no puedo perdonar, yo no puedo servir. ¿Por qué? No podría decir, porque dice acá la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado ¿a través de quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Entonces, ustedes, filipenses, ¿tienen comunión del Espíritu? ¿La amistad del Espíritu? ¿Ustedes tienen una relación con el Espíritu de Dios? ¡Claro que sí! ¿Ustedes de Luarense tienen esto? ¡Claro que sí! Lo tienen, lo deberían de tener. Vamos otra vez a Filipenses. Dice, ¿hay alguna consolación en Cristo? La hay. ¿Hay algún consuelo de amor? Lo hay. ¿Hay alguna comunión del Espíritu? La hay. ¿Hay algún afecto entrañable? Y aquí hemos hablado, ¿no?, de la consolación de Cristo, del consuelo de Cristo, la comunión del Espíritu de Cristo. Y ahora vamos a hablar de la compasión de Cristo, ¿no es cierto? La compasión de Cristo dice, si algún afecto entrañable. Esto de afecto entrañable significa el amor, amar a alguien con las entrañas, ¿sí? ¿Viste? Te amo con las entrañas. No suena lindo, ¿no? Pero te amo entrañablemente, suena como poético, ¿no? Qué lindo que alguien te diga te amo entrañablemente. Pero si alguien te dice te amo con el estómago y las vísceras, suena feo, ¿no? Pero ese es el concepto. El concepto de afecto entrañable tiene que ver con un amor hacia aquel que está en la miseria, pero es un amor tan profundo que conmueve todo el ser. Cuando tú amas a alguien mucho, de manera profunda, y vos ves que está pasando por algo muy difícil y su vida está en miseria, sí o sí te va a afectar a qué cosa, al estómago, por la preocupación, ¿sí? ¿Viste cuando están las mariposas en el estómago? ¿Sí? Es por el hecho de que cuando uno ama o cuando uno está interesado en alguien y esa persona aparece, algo sucede también en tu cuerpo, porque toda tu alma está con esa persona. Y acá dice, ¿ustedes han experimentado el afecto entrañable de Cristo? Bueno, todos hemos experimentado el afecto entrañable de Cristo. ¿Cómo vemos el afecto entrañable de Cristo? Bueno, este concepto, mira, vamos a Mateo. Mateo, capítulo 9, versículo 36. Dice, y Jesús al ver las multitudes tuvo compasión. De acá también se desprende ese concepto de afecto entrañable, de amar a alguien con las entrañas, que significa amar profundamente. Dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? El afecto entrañable de Dios lo podemos ver no solo en el hecho de que Él realmente nos ama profundamente. Porque alguien te puede decir, yo te amo profundamente. Pero este afecto profundo, este afecto entero, este afecto que conmueve todo el ser, tiene que tener una expresión física y práctica para que sea realmente compasión. Y por eso ahí en Filipenses agrega lo siguiente, mirá. Alguna misericordia. La palabra misericordia tiene que ver con ayudar de manera generosa, práctica y visible a aquel que está en un estado de miseria. ¿Sí? Esa es la misericordia. Asistir a alguien de manera generosa y práctica que está en miseria. En otras palabras, es el afecto entrañable en acción. O sea, si yo digo que
amo entrañablemente a alguien, eso me va a conducir sí o sí a la misericordia. Amar a alguien con las entrañas me va a llevar sí o sí a hacer algo práctico, a hacer un sacrificio, a moverme para ayudar a esa persona que está en la miseria y sacarla de mí. ¿Qué fue lo que hizo Dios para sacarnos a todos nosotros de la miseria? ¿Qué hizo Cristo? Se hizo hombre. Nació en un pesebre, ¿no? Vivió una vida sujeta en obediencia y después dice, terminó en muerte y muerte de cruz. Vayamos ahí a Efesios capítulo 2. Versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En este pasaje vemos esta realidad, o sea, Dios que nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros ¿cómo? En un estado de muerte, en un estado de condenación, todos nosotros, toda la humanidad, estábamos en una bancarrota espiritual, estábamos en la miseria, y la única manera de rescatar al hombre de la miseria es que alguien, ¿sí?, tome el lugar del hombre y pague la deuda que el hombre no podía pagar. ¿Y quién era el único que podía hacer eso? Cristo. ¿Por qué Él bajó del cielo? ¿Por qué Él no se quedó en el trono? Por causa del afecto entrañable y de su misericordia. ¿Sí? Vamos a hacer acá un examen, ¿sí, queridos deluarenses? ¿Ustedes han disfrutado o están disfrutando de la compañía de Jesús? Digan con sus palabras, ¿sí o no? Sí, buenísimo. ¿Están recibiendo el consuelo de amor de Cristo a través de lo que Él hizo? ¿Sí o no? Buenísimo. ¿Ustedes tienen relación con el Espíritu de Cristo? ¿Lo han visto en su vida a través de las cosas que Él te ha dado? ¿Sí o no? Sí. ¿Crees, has experimentado y has visto acerca del afecto entrañable y la misericordia de Cristo por lo que Él hizo? ¿Lo crees? Bueno, entonces Pablo dice acá a los filipenses, como todo esto es verdad en su vida, como todo esto ustedes lo han experimentado, entonces hagan algo. Vamos a Filipenses. Dice, completad mi gozo. Completar mi gozo. La palabra completar tiene que ver con llenar, proveer plenamente, poner suficiente cantidad de algo en un lugar, ¿no? ¿Y para qué deben proveer abundantemente los filipenses? Dice ahí, para el gozo de Pablo. Completar mi gozo. ¿Sí? Hagan que mi gozo sobreabunde. Hagan que mi gozo se expanda. O sea, Pablo les está diciendo, háganme felices. Y uno cuando lo lee así, ¿no? Esto es una orden. O sea, la orden de los filipenses es hacer que el gozo de Pablo sobreabunde. No es que Pablo iba a estar gozoso por lo que ellos van a hacer. Pablo dice, para que mi gozo sobreabunde. O sea, para que yo tenga mucho más gozo del que ahora yo tengo, ustedes tienen que hacer algo. Es una responsabilidad suya. Para que se entienda mejor. ¿Viste cuando vos le dices a alguien que sobre todo a un chiquito, le dices, hijo, ¿me puedes dar un vasito de agua? Y viste que los niños me llenan el vaso de agua ¿hasta dónde? Todo. ¿Viste? Que en un momento vos tienes que agarrar el vaso con sumo cuidado porque se chorrea todo el agua. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mi vaso, mi copa está llena. Hagan que esa copa rebose de gozo. Rebose de gozo.
¿Por qué ellos tendrían que hacer gozoso a Pablo? ¿Saben? Es interesante ver en este pasaje que el gozo de personas depende de tu actitud. Y acá, el hecho de que ellos como filipenses busquen que el gozo de Pablo sobreabunde y honrarlo a través de esa actitud, tiene que ver también con una actitud hacia el mismo Dios. Mira, regresemos ahí, en Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, para que lo hagan con gozo, ¿no? Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ahí que dice el autor: sujétense, obedezcan a sus pastores. ¿Para qué? Para que la labor que ellos están haciendo no la hagan quejándose, sino que la hagan con alegría. Entonces, este es el concepto que se transmite acá en Filipenses. Los filipenses tenían que hacer algo para que el gozo de Pablo sobreabunde, para que el gozo de Pablo se expanda, para que Pablo, en medio de todo lo que está viviendo, él esté muy contento. Y uno dice: ¿pero esto no es egoísta? Si lo ves así, a primera vista, parece egoísta. Pero ¿qué es lo que a Pablo le produce gozo? Porque sabes que Pablo es un hombre que está poniendo la mirada constantemente en las cosas del cielo. Pablo pone constantemente la mirada en quien está en el cielo. Entonces lo que le produce gozo a Pablo es lo que le produce a Cristo gozo. Lo que le produce gozo a Pablo es lo que le produce gozo a Dios. Lo que le produce gozo a Pablo es lo que en el cielo se establece como una causa de gozo. ¿Y qué es entonces lo que los filipenses tienen que hacer para que el apóstol Pablo sobreabunde en gozo? Y tiene que ver con el concepto de no tener conflictos, con el concepto de no estar divididos. Y mira lo que dice ahí en Filipenses. Vayamos a Filipenses. Dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Bueno, todos estos conceptos tienen que ver con esto. ¿Han recibido la comunión del Espíritu? ¿La han experimentado? ¿Sí? ¿Hay consuelo de amor? ¿Sí? ¿Hay algún afecto entrañable? ¿Hay alguna misericordia? Entonces, hermanos, háganme felices, hagan que yo sobreabunde en gozo, llevándose bien los unos con los otros. Ese es el concepto. Si tú has recibido todo esto de Cristo, eres responsable de estar bien con los hermanos de la iglesia. Eres responsable de llevarte bien con los hermanos de la iglesia. Eres responsable de defender la unidad dentro de tu iglesia. Un día, una mujer que tenía un montón de dinero y un montón de recursos decía lo siguiente: ella tenía muchos hijos, pero sus hijos constantemente estaban peleándose el uno con el otro, constantemente estaban hablando mal del uno y del otro, constantemente se hacían cosas malas el uno hacia el otro. Y esta mujer decía: yo no quiero absolutamente ningún regalo. El único regalo que quiero en el Día de la Madre, en mi cumpleaños, el único regalo es que ustedes se lleven bien y se amen. A veces nosotros decimos: quiero de verdad hacer la voluntad de Dios. El gozo de Dios es que tú te lleves bien con tu hermano. El gozo de Dios es que dejes de pelear con tu hermano. El gozo de Dios es que dejes de murmurar de tu hermano. El gozo de Dios es que ayudes a tu hermano en su necesidad, aunque no compartas algunas cosas con tu hermano. Pablo dice: háganme gozosos de esa manera. Y ahí te das cuenta que Pablo no es egoísta,
que Pablo se goza en lo que a Cristo le trae también gozo. Vamos a ponernos de pie. Dios nos ha regalado la unidad, ¿no es cierto? Somos un pueblo, una familia y ¿qué cosa? Cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Defender la unidad que Dios nos ha dado, como familia, como cuerpo, como pueblo. ¿Y qué tenemos que hacer para defender esa unidad? Tenemos que recordar todo lo que Cristo nos ha dado, su compañía, su consuelo, la comunión con su Espíritu, su compasión. Si tú tienes eso, si de verdad lo tienes, entonces la Biblia te dice que vos tienes que llevarte bien con tu hermano de la iglesia. Hermano de la iglesia. Esa es una responsabilidad y una orden de parte de Dios. Cuando vos caminas en eso, el cielo, Dios, la Trinidad, se goza. La Trinidad se goza. Estoy seguro que en alguna medida hay cosas en tu corazón hacia otros hermanos. Sé también en alguna medida que quizás pienses que los conflictos que tienes hacia gente de la iglesia no es peligroso. Pero Pablo escribe esta carta por uno de esos motivos. Porque sabe que hay una polilla en el corazón de Evodia y Síntique que puede terminar derribando, debilitando, destruyendo a la iglesia. Esa polilla que está en tu corazón hacia otro hermano va a empezar a comer y a comer y a comer, y después va a traer otras polillitas, y juntas en algún momento te van a llevar a ser un instrumento útil para las manos del diablo. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo, y le habla a creyentes. Si le pasó a los filipenses, si había una Evodia y Síntique en la iglesia de los filipenses, también estoy seguro que hay Evodias y Síntiques acá en la iglesia. Si tú eres una Evodia y una Síntique y estás en conflicto con tu hermano y no quieres visitar a ese hermano, no quieres saludar a ese hermano, no quieres hacerle algo bueno a ese hermano, estás en pecado. Estás en pecado y estás del lado de la oscuridad. Estás pecando contra la unidad de la iglesia y la Biblia te hace responsable a ti por eso. Y te dice que tienes que defenderla. Y para defenderla primero, tienes que recordar todo lo que Dios te ha dado. Y si Dios te lo ha dado, entonces no hay excusa. No hay excusa. Es más, si Cristo no está, viste que hay gente que dice: no, un hermano me miró mal y no voy nunca más a la iglesia por eso. Esa persona o es inmadura y no recuerda lo que Cristo ha hecho, o no es un creyente. Escucha, no es un creyente. Porque si tú tienes una comunión, una relación con el Espíritu te va a mover el corazón a buscar lo que es del Espíritu. Si Dios se compadeció de ti, si Dios te consuela, si Dios te acompaña a ti, eso debe llevarte también a hacer lo mismo con otros, ¿o no? Entonces te animo a través de la Escritura a poder defender la unidad de la iglesia, recordando lo que en Cristo tienes: su compañía, su consuelo, la comunión con su Espíritu y su compasión. Amén. Oremos. Amado buen Dios y Padre Santo, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor, tan viva, tan eficaz, tan desafiante, Padre, pero también al mismo tiempo tan difícil de recibir, porque nos muestra, Señor, la realidad de nuestro corazón. Señor, empezamos mirando, Dios, una imagen de la polilla, Dios, comiéndose la madera, y es inevitable no ver que muchas veces tenemos polillas en el corazón, porque hay conflictos, desacuerdos, hay situaciones con los hermanos que no resolvemos, y pensamos que ese bichito de la polilla, del conflicto, no va a destruir. Pero tú nos has mostrado hoy que sí, Señor. Y Pablo escribe esto porque hay algo que está sucediendo en la iglesia
con Evodia y Síntique, y cómo esto puede llevar a los hermanos a la división y a debilitar la obra ahí en la iglesia. Señor, y hoy a través de tu palabra nos has animado a defender la unidad de la iglesia, pero primero recordando, Señor, recordando lo que en Cristo tú nos has dado, lo que a través de la gracia podemos experimentar, y es la compañía de Cristo, el consuelo de amor de Cristo, la comunión del Espíritu de Cristo, la compasión de Cristo. Señor, afirma todos estos conceptos en nuestro corazón para que a través de ellos nosotros podamos completar el gozo, como dice acá Pablo, hacer que el cielo se goce, de que tú te goces al ver, Señor, que tu pueblo está unido, al ver que el cuerpo de Cristo está unido, al ver que la familia de Cristo está unida. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento.